hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Con los acordes y el canto de la vuelta de obligado, triunfo tradicional, con letra de Miguel Brascó e interpretado por Alberto Merlo, hoy 5 de marzo damos comienzo al programa 312 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 312, que corresponde al sábado 5 de marzo. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. En el primer bloque tenemos los temas de columnas de política internacional, arrancando con Hernán Pereira en primer lugar, y en segundo lugar Marcela Camerano con su informe europeo, para cerrar el bloque con la columna de Palestina y Medio Oriente de Fernando Isas, que hoy cierra la última parte del Líbano. Hacemos un pequeño paréntesis para informar sobre nuestros medios de comunicación y encaramos el segundo bloque, que comienza con la columna del panorama teatral de Marisa Barrera, que hoy presenta 2, un elogio escénico para el amor. A continuación, la columna de Vamos al Cine de Rubén Cusati, sobre cine universal, que nos presenta el Festival de Venecia. Y para cerrar el bloque y el programa, un poco de humor político con Peroncho Delivery. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira, soy colaborador de Obligados a Volver desde hace varios años. Obviamente la cuestión central de la política internacional pasa hoy por la guerra, la invasión o la operación militar rusa en Ucrania, que ha desatado una serie de repercusiones y de situaciones propias del desarrollo de las operaciones militares que tienen totalmente copado el escenario internacional.
Incluso las derivaciones y las consecuencias de esta guerra seguramente se van a sentir y se están sintiendo en nuestro propio país. Hubo 3 o 4 hechos importantes, yo estoy hablando en la madrugada del viernes, que ocurrieron en las últimas horas. El primero es que salió a hablar el presidente de Francia, Macron. Dijo que estuvo hablando 1 hora y media con Putin por teléfono y vaticinó que lo peor está por venir. Realmente no dijo por qué, pero bueno, evidentemente algo habló con Putin y será que Rusia va a intensificar la acción militar, que ha lanzado algún tipo de ultimátum para utilizar armas que no estaba utilizando, en fin, habrá que ver qué es lo que quiso decir. La segunda cosa, se reunieron las partes, se reunieron los ucranianos con los rusos en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, la segunda reunión, para ver si logran algún tipo de acuerdo, y se logró un alto el fuego temporal para evacuar civiles, por razones humanitarias, con corredores de refugiados. Habrá que ver si esto se respeta y cuál es el verdadero alcance, pero en todo caso ha sido importante que esto ocurra así. Sigue el enfrentamiento mediático, se ha prohibido en toda Europa los canales informativos rusos. Y no solo esto, sino que además todas las expresiones culturales rusas han sido eliminadas de cuajo de todos los escenarios culturales importantes de los países europeos. Se suspendieron presentaciones de directores de orquestas, de cantantes, de ballet de Rusia, en Italia, en Austria, en Alemania, en Francia. Es decir, el macartismo respecto a los rusos es feroz. Incluso le pidieron a una cantante rusa que tuviera expresiones anti-Putin o contra lo que está haciendo Rusia en Ucrania, y esta mujer dijo que no correspondía, que ella era artista, que no era política, estaba en contra de la guerra, pero que era rusa y que no iba a hablar en contra de su patria ni de su gobierno. Y bueno, obviamente le negaron la posibilidad de actuar, no actuó. En fin, cosas realmente tremendas, terribles. La Asamblea de Naciones Unidas, con el voto favorable de Argentina, condenó la invasión rusa a Ucrania y pidió que cese inmediatamente esa invasión. También las Naciones Unidas condenaron actos de racismo en la evacuación de civiles de Ucrania. En particular tiene que ver con estudiantes portugueses, negros, que estaban estudiando en Kiev y que, bueno, en la frontera con Polonia, los guardias de aduana y los guardias de frontera ucranianos los trataron francamente en forma pésima, haciendo ostensible su racismo, y todo esto provocó la reacción del gobierno portugués y finalmente de las propias Naciones Unidas. Estas expresiones de racismo han sido no solamente contra negros, sino contra chinos y contra personas de origen asiático. Es decir, una cuestión realmente tremenda, espantosa. Los rusos dicen que derrotaron al famoso batallón Azov, compuesto por 5.000 efectivos. Es un grupo neonazi que está vinculado con la Guardia Nacional Ucraniana y que tiene su brazo militar. Dice que lo derrotaron, que lo dispersaron y que los nazis se han refugiado dentro de la población civil llevando armamento que instalan en barrios civiles, con lo cual bombardean a las tropas rusas y que obligan a las tropas rusas a veces a disparar contra zonas civiles.
hay que ver cuánto hay de verdad en esto. El grupo Azov obviamente existe, ¿no? Es un invento de los rusos, ha sido catalogado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como un grupo de odio nacionalista y está incorporado como partido político y como batallón militar por el Estado ucraniano en forma oficial. Esto, bueno, es una de las condiciones que ha puesto Putin, que dice que hay que desnazificar Ucrania, y desnazificar, entre otras cosas, era liquidar este batallón Azov, que ha tenido una particular actuación y está acusado casi de genocidio en las dos repúblicas que se autoproclamaron repúblicas en la frontera entre Ucrania y Rusia, en el Donetsk, y parece que allí actuaron con absoluta violación de derechos humanos en contra de la población prorrusa del lugar. Por su parte, el presidente de Ucrania, Zelensky, dice que quiere hablar con Putin personalmente, que es el único modo de frenar la guerra. Hay que ver si esto realmente va a ser posible, si Putin se aviene a este diálogo, si podría darse. Y han pedido también los ucranianos la mediación de China, que ha dicho ni. Seguramente están en consulta con los rusos, porque Estados Unidos ahora acusa a los chinos de saber con anticipación que se iba a producir la invasión a Ucrania y de haberle pedido a Putin que esperara que terminaran los Juegos Olímpicos de Invierno que se desarrollaron en China para proceder con esta operación militar. Todas son cosas que van pasando y que pintan un panorama vinculado a la guerra. Los rusos han tomado ya oficialmente un par de ciudades importantes de Ucrania, están bombardeando Kharkov. Kharkov es una ciudad de 3 millones de habitantes, la mayoría de habla rusa, son ucranianos de habla rusa. Es una cuestión que hay que estudiar y bastante, cómo es toda la vinculación de Ucrania con Rusia, porque también dicen que la mayoría de los ucranianos entienden el ruso y que lo han hablado en distintas circunstancias por las que pasó ese país. Habrá que ver cómo evoluciona todo esto y cuál es el saldo político y militar y sobre todo humano de la guerra, ¿no? Lo único deseable es que termine lo más pronto posible, con el menor daño posible, y que el pueblo ucraniano y el pueblo ruso puedan volver a vivir en paz y lamentando la menor cantidad de víctimas posible. Putin ha dicho que todo avanza según lo planeado, denunció que los neonazis utilizan escudos humanos en las ciudades ucranianas, y bueno, está la guerra informativa planteada entre Rusia y los medios occidentales, que han reaccionado con una disciplina digna de mejor causa en esto de censurar toda información que provenga de Rusia y de exaltar todo lo negativo vinculado con Rusia y con el gobierno de Putin. Estados Unidos además pidió al gobierno, al Congreso, autorización para utilizar 10.000 millones de dólares en ayuda militar y de otro tipo a Ucrania. Seguramente el Congreso de Estados Unidos lo va a aprobar. Hola a todos y todas del programa Obligados a Volver. Les habla Marcela Camerano desde Ginebra, Suiza, el corazón de la Europa. Bueno, en esta conflictiva Europa, todos mirando hacia esta guerra que parece ser que hay en Ucrania, donde no fue
Putin el que comenzó la guerra. Esto hace desde el 2014, hace 8 años que viene una guerra donde obviamente ahora se intensificó porque Estados Unidos quiere hacer entrar Ucrania a la OTAN. Esto significa que pondría misiles en las fronteras orientadas hacia Rusia. Efectivamente, esto molesta muchísimo no solo a Vladimir Putin, sino a todos los ciudadanos y la población en Rusia. No nos olvidemos que Rusia cuando atacó solo las bases militares y no a civiles, cosa que sí está haciendo los fascistas, los neonazis de Kiev. Están atacando las bases, los civiles sobre todo, y mintiendo, diciendo de que estos ataques son rusos. Bueno, toda esta guerra no hace nada bien a toda Europa. No nos olvidemos que el gasoducto que se iba a inaugurar muy pronto en Alemania quedó interrumpido por las sanciones y las futuras resoluciones que van a tomar contra Rusia. Esto implica que toda Europa está en un estado muy precario de abastecimiento de gas y carbón. Por otro lado, a España esto le conviene porque tiene 6 abastecimientos de gas hacia Europa, pero no es suficiente. Si no nos abastece Rusia con gas a toda Europa, el año que viene, por más que acumulemos, el invierno próximo será penible. Se acaba de llevar a cabo la segunda reunión de la paz de parlamentarios entre Ucrania y Rusia y bueno, esto terminó en que todavía no conocemos todos los resultados, pero van a darlo a conocer futuramente y sí van a llevar una tercera reunión para ver cómo termina todo esto y a ver cuáles son las condiciones en las que están propuestas esta paz. Sabemos que Rusia no quiere que Ucrania entre en la OTAN. No nos olvidemos que OTAN es la parte armada, militar de la Europa, donde está manipulada por Estados Unidos. Y quiere también recuperar Crimea, que hace parte de Rusia y está ahí suelta, obviamente. Y ya ha liberado los estados independientes de Donetsk y el otro estado. Bueno, lo que tenemos que ver es de todo esto es más que nada las consecuencias que va a traer futuramente para el mundo, que Estados Unidos se siga metiendo en los problemas ajenos y no haga hincapié en los problemas internos que tienen, que son muchísimos, como la vialidad, como el sistema sanitario, como la pobreza, como el equilibrio, como la violencia y el tener armas libres en sus casas. Entonces, en todo el mundo ya hay aumentos. Obviamente que del petróleo aumenta la nafta y aumenta todos los derivados, pero no solo, no nos olvidemos que está también el trigo, la elaboración y todo eso lleva a la harina, al pan y aumento en todos los productos. Paz, sí, pero no a cada uno en su casa. Bueno, esta es mi opinión.
Les informo Marcela Camerano para el programa Obligados a Volver desde Ginebra, Suiza. Buenas tardes, soy Fernando Guizas, del segmento de Política Internacional Palestina y Medio Oriente. Hoy culminamos con la tercera y última entrega con noticias del Líbano, y qué mejor que comenzar con un llamado a elecciones en el país árabe para el mes de mayo del corriente año. Y esta noticia que a los amantes de la democracia, de la libertad y de la autodeterminación de los pueblos es de vital importancia en un país que en la década del 70 y a comienzos de los 90 le instalaron una ficticia guerra civil, que felizmente pudo terminar con el retiro de las fuerzas, de algunas, mejor dicho, de las fuerzas de ocupación. Hoy nos íbamos a enfocar en una cuestión que tiene que ver con la composición del poder en el Líbano, regida bajo su constitución como un elemento superador para los occidentales que se quejan, entre comillas, de lo que son llamados los mal llamados regímenes árabes. El Líbano, como tantos otros pueblos del Oriente Medio cercano, al menos los que tienen composición parlamentaria y no se rigen bajo la figura y el poder de las monarquías, está compuesto por el total de su conglomerado cultural religioso. Y hago esta disociación entre religión y cultura, teniendo como base de que para muchos la religión es una parte inseparable de la cultura de los pueblos. En el Líbano se da una particularidad, que cuando se realizan elecciones son elecciones parlamentarias y es el Parlamento el que elige al presidente, y justamente el presidente parlamentario con el presidente elegido, ambos eligen al primer ministro. Y la composición de este poder vertical y federal también en el Líbano tiene que ver con la composición de la constitución libanesa, que habla permanentemente en su articulado de la fuerte identidad y pertenencia árabe de la República del Líbano. Decía, el Parlamento lo elige al presidente, que siempre tiene que ser un cristiano maronita. Casualmente es una de las ramas religiosas, mayoría en el Líbano, que en el censo de 1932, cuando se impone los borradores de la Constitución, eran una mayoría absoluta. Hoy es alrededor del 40% de la población. El resto, el 60% restante, está conformado por la comunidad de origen musulmanes. Chiitas en un 27%, sunitas en un 24% y drusos un 5%, que logran con mucha dificultad a veces un equilibrio parlamentario, donde también está representado un partido de raigambre religiosa como es el Hezbollah, el Partido de Dios, con mayoría de escaños parlamentarios. Decíamos, el presidente es un cristiano maronita, el primer ministro un musulmán sunita, y el portavoz, de la Cámara Parlamentaria es un musulmán chiita.
Este sistema confesional, decíamos, data de 1962, de acuerdo al último censo de esa década. En estos momentos, el Líbano está atravesando, como todos sabemos, una importante presión de los organismos bancarios del mundo, del FMI, que está condicionando el desarrollo de su desarrollo normal de su economía y de su comercio interior y exterior. Ya sabemos los latinoamericanos y particularmente los argentinos, cuando algunos de los nuestros generan compromisos y deudas realmente impagables. Es lo que le está pasando al Líbano en este momento, lamentablemente, y lamentablemente también atribuido falsamente a la invasión, entre comillas, de refugiados en esa República de los Cedros. En la década de los 50, de los 60 y también de los 70, atribuido a los refugiados palestinos. Y ahora en los últimos años, en los últimos 11 años, atribuido a los cientos de miles de refugiados sirios que escapaban del terrorismo internacional que intentaba e intenta derrocar al presidente Bashar al-Assad. Elegí para despedirnos de este segmento del Líbano alguien que de alguna manera, a través de su poesía y también a través de su mirada desde el exilio, le habló al mundo, no solamente a su pueblo, de la libertad, de la independencia, de la autodeterminación de los pueblos, del compromiso de los hombres y las mujeres como sujetos sociales. Me refiero a uno de los libaneses más lúcidos y más representativos y también más populares, Gibran Jalil Gibran. En una suerte de plataforma popular en una plaza donde discurría sobre sus poemas, sobre sus escritos, este libanés exiliado en Nueva York solía hablarnos de las cuestiones mundanas, ¿no? La libertad, la independencia y autodeterminación de los pueblos, del hombre, de la mujer, y en medio de su recital de poesías y de escritos, una mujer que sostenía un niño en su pecho, dice: háblanos de los niños, y él le dijo: vuestros hijos no son hijos vuestros, son los hijos y los hijos de la vida, deseosos de sí mismos. Vienen a través vuestro, pero no salen de vosotros. Y aunque están con vosotros, no os pertenecen. Podéis darle vuestro amor, pero no vuestros pensamientos, porque ellos tienen sus propios pensamientos. Podéis albergar sus cuerpos, pero no sus almas, porque sus almas habitan en la casa del mañana, que vosotros no podéis visitar ni siquiera en sueños. Podéis esforzaros en ser como ellos, pero no busquéis el hacerlo como vosotros, porque la vida no retrocede ni se entretiene con el ayer. Vosotros sois el arco desde el que vuestros hijos, como flechas vivientes, son impulsados hacia adelante. El arquero ve el blanco en la senda del infinito y os doblega con su poder para que su flecha vaya veloz y lejana. Dejad alegremente que la mano del arquero os doblegue, porque así con él ama, como él ama la flecha que vuela, así también el arco que es estable. Muchas gracias a las compañeras y compañeros de Obligados a Volver. Nos estamos reencontrando en el próximo programa. Gracias y buena semana. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016,
y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción.